empañado del cuarto de baño con la palma de la mano y contempló su reflejo durante unos segundos. En sus sienes aparecieron los primeros mechones plateados, que no se pintó por una cuestión de principios. 35 años de duro trabajo y 3 años difíciles como propietaria soltera de un restaurante. Se secó la cara con una toalla y entró en el vestidor. Eligió un slip dress azul marino y se recogió el pelo en un moño sencillo pero elegante. El restaurante Ambrosia, en el centro de Wildwood, requería esta noche una atención especial por parte de la propietaria. Habían celebrado un banquete la noche anterior y ella quería comprobar en persona cómo le había ido al personal. Odette bajó a la planta baja de su pequeña pero acogedora casa. Esta casa formaba parte de su nueva vida. Tras divorciarse de Rex, había vendido la enorme mansión que compartían y había comprado una casa más pequeña, pero mucho más cerca del corazón de Wildwood, donde se encontraba su restaurante. La cocina la recibió con la luz del sol, entrando por las ventanas francesas. Odette encendió la cafetera y sacó un pomelo de la nevera. Pasó los 15 minutos siguientes, hojeando los papeles de su portapapeles y revisando los informes del restaurante del mes anterior. Las cifras eran alentadoras. Ambrosia se estaba convirtiendo poco a poco en uno de los establecimientos con más éxito de la ciudad. Había conseguido el restaurante por pura casualidad. Por aquel entonces, no era más que un pequeño bar a las afueras del distrito comercial. Rex se lo había dejado generosamente a Odette cuando se dividió la propiedad, creyendo que el ruinoso establecimiento no merecía su atención. ¿Qué vas a hacer allí? ¿Servir cócteles a dependientes envejecidos?, preguntó con sorna mientras firmaba los papeles. Ahora, 3 años después, Ambrosia no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido bajo su dirección. Odette había renovado por completo el concepto, convirtiendo el bar en un restaurante de alta cocina mediterránea con un toque de influencia asiática. Su secreto no era solo el talentoso chef que contrató, sino también su atención al detalle, desde la selección del personal hasta la decoración de la sala. El café estaba listo. Odette lo sirvió en una taza térmica y miró el reloj. Las 9:30 de la mañana. Era un poco pronto para estar en el restaurante, pero hoy tenía una cita con los proveedores de vino. Ya en el coche, puso su lista de reproducción de jazz favorita. Era una lista que Rex había creado para ella. Irónicamente, ahora asociaba esa música con la liberación, no con su exmarido. Las calles de Wildwood iban cobrando vida poco a poco. Esta pequeña ciudad costera no era una meca del turismo, pero tenía un ambiente que Odette adoraba, una mezcla de ocio costero y la ambición de un pequeño pero creciente centro de negocios. Al llegar al restaurante, aparcó en su sitio habitual, detrás del edificio. A esas horas, Ambrosia aún no estaba abierto al público, pero la cocina ya bullía de vida. El chef Nicholas preparaba los platos de la noche, un par de empleados lavaban las verduras, e Isabel, la camarera, limpiaba los vasos. «Buenos días, Odette», la saludó Andrew Tibbs, el gerente del restaurante, un hombre de 47 años con una barba bien recortada que le daba un aspecto macizo. «Buenos días, Andrew. ¿Qué tal la noche?» Odette se dirigió a su pequeño despacho en la parte trasera del restaurante. «Fue bien. El bufete estaba satisfecho. Dejé una generosa propina al personal», la siguió Andrew, sosteniendo un portapapeles con informes. «Una cosa más. Ayer recibimos una solicitud para reservar todo el restaurante en 15 días. La celebración de una boda. ¿Para toda la noche?» Odette enarcó una ceja. «Es bastante caro. El cliente está dispuesto a pagar el precio completo», asintió Andrew. Por lo visto, era el tipo de hombre que no contaba el dinero. «De acuerdo, resérvalo. Asegúrate de avisar con antelación a nuestros clientes habituales». Odette encendió el ordenador. «¿Cómo se llama el novio?» El hombre no dio su nombre. Dijo que enviaría a su ayudante para discutir los detalles. Hizo una pausa Andrew. «Suena un poco misterioso, ¿no?» Odette se encogió de hombros. «Probablemente alguna celebridad local que quiere evitar los focos. De todos modos, mientras paguen y no pidan nada ilegal, no debería importarnos quiénes son». Abrió el calendario de citas y se puso manos a la obra. Para Odette, Ambrosia se había convertido no solo en un negocio, sino en una forma de sobrevivir a su divorcio. Nunca pensó que llegaría a ser restauradora, pero a veces la vida da giros inesperados. Antes de Rex, Odette trabajaba en relaciones públicas, coordinando eventos para una gran empresa. Fue allí, en una fiesta de la empresa, donde conoció a Rex Holloway.
un ambicioso analista financiero con una sonrisa encantadora y un carisma capaz de llenar una sala entera. Su romance se desarrolló rápidamente y 6 meses después se casaron. Su matrimonio parecía ideal. Un marido de éxito, una bella esposa, viajar juntos, brillantes perspectivas. Pero en el 4.º año de su vida juntos, todo se vino abajo. Odette se encogió involuntariamente, recordando el día en que había llegado a casa antes de lo habitual, debido a la cancelación de una reunión, y se encontró a Rex con Beryl Westwood, su mejor amiga, alguien a quien conocía desde la universidad. «Andrew, ¿me traes un té?», preguntó Odette, tratando de alejar los recuerdos desagradables. «Claro», asintió el gerente. «¿Verde, como siempre?». Odette asintió agradecida y se volvió hacia la pantalla del ordenador. Los números y los gráficos siempre la ayudaban a centrarse en el presente y no en el pasado. Después de aquel incidente, su vida se había desmoronado como un castillo de naipes. Primero había sido el aturdimiento, luego la ira, y por último, el angustioso proceso de divorcio. Rex no se opuso al divorcio, pero luchó furiosamente por sus bienes comunes. Su abogado, como un tiburón, intentó apoderarse de todos los bienes que habían adquirido en común. Al final, Odette recibió menos de lo que merecía, pero más de lo que esperaba. La traición más dolorosa vino de Beryl, su amiga íntima, su confidente, la persona con la que compartían todos sus secretos y alegrías. Tras el incidente, Beryl había intentado disculparse, enviando mensajes, llamando, incluso acudiendo a la puerta, pero Odette no estaba dispuesta a perdonar semejante traición. Finalmente, Beryl dejó de intentarlo, y su comunicación cesó por completo. Andrew regresó con té y un montón de papeles que necesitaban una firma. «Gracias», agradeció a Odette, tomando un sorbo de la bebida caliente. «¿Qué planes tenemos para hoy, aparte de la reunión con los comerciantes de vino?». A la 1 viene un técnico a comprobar la ventilación de la cocina. A las 3 hay una reunión con el pintor sobre los nuevos cuadros para las paredes, y Nicholas quiere hablar del menú de temporada, enumeró Andrew. «Vale, dile a Nicholas que estoy lista para reunirme con él después de las 4. Odette dejó los papeles a un lado. «¿Damos una vuelta por el vestíbulo? Quiero asegurarme de que todo está en orden después del banquete de anoche». Salieron del despacho y se dirigieron a la sala principal del restaurante. Ambrosía no era enorme, solo 20 mesas, pero cada una de ellas estaba dispuesta para crear una sensación de intimidad. Las paredes, pintadas en cálidos colores terracota, estaban decoradas con cuadros originales de artistas locales. Los grandes ventanales dejaban entrar mucha luz natural, y por la noche, la suave iluminación creaba un ambiente íntimo especial. Ayer, uno de los invitados al banquete elogió el nuevo plato de Nicholas, salmón con salsa de trufas, dijo Andrew mientras revisaba la disposición de las mesas. Dijo que era el mejor que había probado en más de un año. Odette sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Hacía 3 años, cuando empezó, pensó que se había vuelto loca. ¿Qué tenían en común ser relaciones públicas y llevar un restaurante? Pero la desesperación y el deseo de empezar una nueva vida le dieron fuerzas. Estudió todos los aspectos del negocio de la restauración, recibió clases de restauradores experimentados y pasó días y noches planeando cada detalle. Andrew llegó a su vida como un salvavidas, un gerente experimentado que compartía su visión y la ayudó a hacerla realidad. Gracias a él, Ambrosia no solo sobrevivió, sino que empezó a prosperar. «Odette», la llamó Andrew, me preguntaba si deberíamos saber algo más sobre el banquete de bodas. Va a ser un gran acontecimiento y tenemos que prepararnos con antelación. «Tienes razón», aceptó Odette. «Cuando llegue su representante, llámame. Quiero ver por mí misma si podemos satisfacer sus exigencias». De repente, recordó su propia boda, el vestido blanco, las flores, la música, las caras de felicidad de los invitados. Entonces creyó que era el comienzo de una larga y feliz historia. ¿Quién iba a imaginar que se convertiría tan pronto en una pesadilla? Tras su divorcio, Odette se aisló por completo de las relaciones románticas. No es que no tuviera oportunidades. A pesar de su edad, seguía siendo una mujer atractiva, y los hombres mostraban interés. Pero cada vez que alguien intentaba acercarse a ella, Odette levantaba un muro. Las heridas de la traición estaban demasiado frescas. «Por cierto, ha llamado Vince Perry», dijo Andrew despreocupadamente, comprobando los pliegues de los manteles.
Preguntó si querías ir a la exposición este fin de semana. Vince era un habitual de Ambrosía, un abogado de éxito que llevaba meses prestando atención a Odette. Dile que estoy ocupada, respondió Odette automáticamente, aunque no tenía planes para el fin de semana. Tenemos mucho trabajo en el restaurante. Andrew asintió comprensivo, sin comentar su negativa. Sabía demasiado bien que Odette evitaba cualquier vínculo personal, completamente inmersa en su trabajo. Los vendedores de vino llegarán pronto, le recordó. ¿Quiere que me encargue de ellos? No, esa es mi diócesis. Odette negó con la cabeza. La selección de vinos era uno de los pocos aspectos del negocio de la restauración que no confiaba a nadie más. Le gustaba probar nuevas variedades ella misma, confeccionar la carta de vinos y maridarlos con los platos. Cuando el representante de vinos llegó media hora más tarde, Odette ya le estaba esperando en la pequeña sala de catas contigua a la bodega. Pasó las 2 horas siguientes probando las distintas variedades, hablando de precios y condiciones de entrega. Cuando el proveedor se marchó, Odette tomó nota de los vinos seleccionados y subió a la planta baja. En el restaurante, los preparativos para el servicio de la noche ya habían comenzado. Camareros con camisas perfectamente planchadas disponían los cubiertos, los camareros preparaban el mostrador, y de la cocina salían aromas apetitosos. «Estaré en mi habitación», informó a Andrew. «Si llega algún representante de los novios, avísame enseguida». De vuelta en su despacho, Odette se sumergió en su trabajo. Revisar facturas, contestar correos electrónicos, planificar las compras del mes siguiente. El trabajo siempre la ayudaba a no pensar en el pasado, a no recordar la traición, a no sentir lástima de sí misma. Hacia las 3 de la tarde llamaron a la puerta y apareció una mujer de pelo corto y mirada atenta. Una artista local con la que Odette había acordado nuevos cuadros para el restaurante. Pasaron la hora siguiente discutiendo el tema, la gama de colores y el tamaño de las futuras obras. «Me gusta tu enfoque», dijo el artista antes de marcharse. «Cuidas mucho cada detalle de tu restaurante». «Para mí, Ambrosia es algo más que un negocio», respondió Odette. «Es mi salvación». Cuando el artista se marchó, se reunió con el chef Nicholas, un hombre alto, de cejas expresivas y apasionado por experimentar con combinaciones de sabores inusuales. Mantuvieron una larga conversación sobre cambios en el menú, probando nuevos platos, discutiendo sobre la presentación. El día pasó imperceptiblemente a la noche. El restaurante se llenó de comensales. La cocina empezó a trabajar. Odette, como de costumbre, observaba el proceso desde la barrera, sin interferir directamente. Andrew estaba haciendo un buen trabajo, y ella tenía la oportunidad de apreciar el restaurante a través de los ojos de un visitante. Tomó una mesita en un rincón de la sala y pidió risotto con setas, uno de los platos que más le gustaban con Nicholas. Observando a los comensales, Odette trató de ver si estaban contentos con la comida, el servicio y el ambiente. «¿Va todo bien?», preguntó Andrew acercándose a su mesa. «Más que bien», asintió Odette. «Los invitados parecen contentos. Por cierto, ese cliente misterioso ha llamado por lo de la boda», dijo Andrew sentándose enfrente. «Su ayudante vendrá mañana a las 11 para discutir los detalles». «Estupendo, te espero». Odette bebió un sorbo de vino. «Quería preguntarte, ¿cuáles son nuestras peticiones habituales para las bodas? Nunca habíamos cerrado todo el restaurante para un solo evento. Suele ser un menú especial, una decoración especial, músicos, a veces una pista de baile», enumeró Andrew. «Pero cada pareja tiene sus propios deseos. Algunos quieren una tarta nupcial tradicional, otros prefieren algo más original». Odette hizo girar su copa pensativa. «Me pregunto qué tipo de pareja puede permitirse alquilar todo el restaurante. Quizás sea alguien famoso», sugirió Andrew. «O simplemente gente muy rica que quiere intimidad». Odette asintió, sin darle mucha importancia al tema. Al fin y al cabo, para ella no eran más que negocios. Otro evento que generaría ingresos para el restaurante. La velada transcurrió como de costumbre. Odette pasó otra hora en el restaurante y se preparó para marcharse. Antes de irse, echó un vistazo a la cocina, felicitó a Nicholas por su excelente trabajo y se despidió del personal. En casa, después de un baño caliente, Odette se metió en la cama con un libro. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima reunión con el representante de la misteriosa pareja de novios. Algo en la situación le producía una vaga inquietud, como si tuviera la premonición de que aquella boda iba a traer a su vida algo más que una simple transacción comercial. La mañana era inusualmente clara para Wildwood,
donde normalmente en esta época del año las nieblas envolvían la costa antes del mediodía. Odette llegó al restaurante una hora antes de su cita con el representante de los novios. Quería repasar los últimos informes y prepararse para discutir los detalles del acontecimiento. En su despacho la esperaba un té recién hecho. Andrew, como de costumbre, se había encargado de este pequeño pero agradable detalle. Hojeando el papeleo, Odette pensó en las preguntas que debía hacer al representante del cliente. El número de invitados, las preferencias de menú, los requisitos especiales de decoración. Todo debía tenerse en cuenta para que la celebración fuera un éxito. A las 11 llamaron a la puerta. «Pase», respondió Odette, levantando la vista de sus papeles. Una joven con un elegante traje y un portapapeles apareció en el umbral. «Buenos días, señorita Lloyd. Soy Priya Chandra, la ayudante del señor Holloway. Me ha encargado que discuta con usted los detalles del banquete de bodas». Odette se quedó helada. El apellido la golpeó como una bofetada. Holloway. ¿Coincidencia? No, no lo creo. No hay muchos Holloways en Wildwood. ¿Señor Holloway? ¿Holloway?, intervino ella tratando de mantener una expresión imperturbable. Sí, Rex Holloway. Él y su prometida, la señorita Beryl Westwood, han elegido su restaurante para celebrar su boda. La sala parecía nadar ante los ojos de Odette. Rex y Beryl, su exmarido y su antigua mejor amiga, habían decidido celebrar su boda en su restaurante. El universo parecía tener un retorcido sentido del humor. «Señorita Lloyd, ¿se encuentra bien?», preguntó Priya preocupada. «Sí, claro», se recompuso Odette. «Solo una pequeña migraña. No es nada grave. Por favor, cuéntame más sobre los planes del señor Holloway y la señorita Westwood». Odette pasó la hora siguiente sumida en la niebla. Anotó mecánicamente los detalles. 45 invitados, un menú gourmet con énfasis en el marisco, música en directo, decoración clásica en tonos pastel. Por fuera, seguía siendo profesional, haciendo las preguntas adecuadas, tomando notas, pero en su interior se desataba un verdadero huracán de emociones. Cuando Priya por fin se marchó, dejando una lista provisional de invitados e información de contacto, Odette se permitió unos momentos de debilidad. Se reclinó en la silla, cerró los ojos e inspiró profundamente, intentando calmar su acelerado corazón. La puerta del despacho se abrió y Andrew entró. «¿Qué tal la reunión?», preguntó, pero al ver la cara pálida de Odette se alarmó. «¿Qué pasa?». «Es Rex», dijo con voz incolora. «Mi exmarido. Se casa con Beryl, en mi restaurante». Andrew silbó. «Qué coincidencia. ¿Sabe que el restaurante es tuyo?». «Aparentemente no». Su asistente se dirigió a mí como señorita Lloyd. «Rex me conoce como Odette Holloway. Después del divorcio, volví a mi nombre de soltera». «¿Qué vas a hacer al respecto?». Andrew se sentó en el borde de la mesa. ¿Rechazarlos? Odette se lo pensó un momento. Su primer impulso fue decir que no, echarlos de su espacio, de su nueva vida. Pero entonces se le ocurrió otra cosa. «No», dijo lentamente. «Acataré su orden. Pero ni Rex ni Beryl pueden saber que soy la dueña del restaurante. Al menos todavía no». Andrew enarcó las cejas, sorprendido. «¿Estás segura? Podría ser emocionalmente difícil para ti». Odette asintió. «Puedo manejarlo. Solo asegúrate de que todas las negociaciones pasen por ti. Si Rex o Beryl quieren reunirse con el propietario, diles que estoy fuera, ocupada, lo que sea». Andrew la miró atentamente. «De acuerdo, si eso es lo que decides. Pero si cambias de opinión, dilo». Al quedarse sola, Odette se acercó a la ventana. Abajo había vida. Coches que pasaban, transeúntes que iban a lo suyo, un hombre que paseaba a su perro. Era un día normal, pero para ella era como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Su memoria le arrojó imágenes del pasado. La primera vez que conoció a Beryl durante la semana de admisiones en la universidad, una chica tímida con un mechón de pelo rojo y pecas que se convirtió en su compañera de piso. 4 años de amistad, interminables conversaciones nocturnas, apoyo mutuo durante los exámenes, viajes juntas durante las vacaciones. Después de la universidad, sus caminos se separaron brevemente. Odette se fue a hacer unas prácticas a otra ciudad y Beryl se quedó en Wildwood. Pero siguieron en contacto, y cuando Odette regresó, su amistad se reanudó con renovado vigor. Beryl había sido dama de honor en la boda de Odette y Rex, ayudándola a elegir el vestido, organizando la ceremonia, apoyándola en todo.
Odette recordaba a Beryl cogiendo el ramo de novia y a todo el mundo bromeando con que le había llegado el turno de casarse. ¿Quién le iba a decir que se casaría con el marido de su mejor amiga? El recuerdo del día en que los pilló juntos aún le dolía. Había llegado a casa antes de lo habitual, planeando darle una sorpresa a Rex, prepararle su cena favorita, abrir una botella de buen vino. En lugar de eso, se llevó la sorpresa ella misma, al descubrir el coche de Beryl en la entrada. Al principio, Odette se había alegrado de no tener que cocinar sola y de que Beryl y ella pudieran darle a Rex un festín juntas. Pero cuando entró en la casa y oyó ruidos extraños procedentes del dormitorio, se dio cuenta de que algo iba mal. Al abrir la puerta del dormitorio, vio una imagen que cambió su vida para siempre. Rex y Beryl, desnudos, en su lecho conyugal. En ese momento, algo en su interior se fracturó como un cristal quebradizo. Ellos no repararon en ella de inmediato. Se quedó de pie en la puerta, incapaz de moverse, incapaz de pronunciar una palabra. Entonces Beryl volvió la cabeza y la vio. Sus miradas se encontraron y el horror de darse cuenta se reflejó en el rostro de Beryl. «Dios mío, Odette», susurró. Rex se volvió bruscamente, con el rostro pálido. «Odette, espera, no es lo que piensas», empezó a decir, pero ella ya se estaba dando la vuelta para marcharse. Intentó alcanzarla, agarrarla de la mano, pero ella lo apartó con tanta fuerza que salió volando contra la pared. «No me toques», dijo apretando los dientes. Los días siguientes se convirtieron para ella en una pesadilla interminable. Rex intentó explicarle que solo era una aventura, que no significaba nada, que solo la quería a ella. Beryl llamó, envió mensajes, vino a casa, lloró, suplicó perdón. Pero Odette no podía perdonarle ni a él ni a ella. Pidió el divorcio y se mudó a un pequeño piso de alquiler en la otra punta de la ciudad. El proceso de divorcio fue doloroso y complicado. Rex, que al principio había jurado que haría lo correcto, de repente se convirtió en un hombre codicioso y vengativo que intentaba quitarle todo lo que podía. No tenía a nadie con quien hablar durante aquellos días difíciles. Beryl era su amiga más íntima, y sus otras amigas se habían ido alejando poco a poco, reacias a tomar partido en el escándalo. Odette se encontró sola con su dolor y su traición. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus recuerdos. «Odette, tienes visita», anunció Andrew. «Liam Eldridge. Dice que ha concertado una cita contigo». Odette parpadeó confusa, intentando volver al presente. «Liam, sí, claro. Invítelo a pasar, por favor». Se había olvidado por completo de esta reunión. Liam Eldridge era el propietario de una pequeña pero prestigiosa galería de arte en el centro de la ciudad. Se habían conocido en una subasta benéfica hacía unas semanas, y él se había ofrecido a proporcionar cuadros de artistas locales para amueblar Ambrosía. Un minuto después, un hombre alto, de unos 40 años, con una cuidada barba y unos atentos ojos grises, entró en el despacho. En sus manos llevaba una carpeta con documentos. «Buenas tardes, señorita Lloyd», la saludó con una leve sonrisa. «Espero no distraerla de un asunto importante». «En absoluto, señor Eldridge», contestó Odette, haciéndole un gesto para que se sentara. «Estaba saliendo del trabajo. ¿Ha traído los materiales para los trabajos de los que hablamos?» «Sí, y algo extra». Liam abrió la carpeta y colocó delante de ella varias impresiones en color de los cuadros. «Estas obras acaban de aparecer en nuestra galería. Un artista joven pero con mucho talento. Creo que serían perfectas para su restaurante». Odette examinó las opciones propuestas. Los paisajes en delicados tonos de acuarela podrían ser un magnífico complemento para el interior de Ambrosia. «Son preciosos», admitió. «¿A cuánto ascendería el alquiler?» Liam dijo la cantidad y Odette asintió. «Aceptable. ¿Cuándo podemos tenerlas?» «Cualquier día que les venga bien. Díganos cuándo y lo organizaremos todo». Discutieron los detalles del contrato, y Liam estaba a punto de marcharse cuando de repente se detuvo en la puerta. «Señorita Lloyd, Odette, me doy cuenta de que esto puede parecer inapropiado, pero ¿le gustaría cenar conmigo? No como socios, sino como personas». Odette sintió que el color se le subía a la cara. Hacía mucho tiempo que no recibía una invitación así, o, mejor dicho, la había recibido, pero siempre la había rechazado. «Señor Eldridge, yo…» empezó, dispuesta a pronunciar su cortés negativa habitual. Pero algo la detuvo. Tal vez fueron los recuerdos frescos de la próxima boda de Rex y Beryl, o tal vez fue la calidez genuina en los ojos de Liam. No era como Rex,
ni en apariencia ni en comportamiento. Era sólido, fiable. Me encantaría, oyó decir a su propia voz. No en Ambrosia. Prefiero no mezclar el trabajo con la vida privada. Liam se animó. Por supuesto, conozco un restaurante italiano estupendo en el Paseo Marítimo. ¿Qué tal mañana por la noche, a las 8? Trato hecho, asintió Odette, aún sin creerse que hubiera aceptado. Cuando Liam se marchó, se quedó un rato mirando el espacio que tenía delante. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había aceptado? ¿Acaso la noticia de la boda de Rex y Beryl la había afectado tanto que había decidido demostrar, a sí misma o a ellos, no importaba, que ella también podía seguir adelante? El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número de Andrew apareció en la pantalla. ¿Sí?, contestó. Odette, ha llamado el propio Holloway. Quería asegurarse de que todos los detalles de la boda estaban ultimados. Le dije que todo iba según lo previsto. ¿Preguntó por el dueño del restaurante?, preguntó Odette tensa. No, ni siquiera preguntó. Parecía preocuparse solo de los aspectos organizativos. Odette respiró aliviada. Bien, continúa con normalidad. Si alguien pregunta por mí, di que estoy de viaje de negocios. Colgó el teléfono, se acercó al pequeño bar que había en un rincón de la oficina y se sirvió un poco de whisky. Rara vez bebía en horas de trabajo, pero hoy era una ocasión especial. Tomando pequeños sorbos de la fuerte bebida, Odette reflexionó sobre lo extraña que era la vida. Durante 3 años, había evitado cuidadosamente cualquier mención de Rex y Beryl, construyendo una nueva realidad en la que no tenían cabida. Y ahora vuelven a irrumpir en su vida sin que ella se dé cuenta. Me pregunto cómo reaccionará Rex cuando descubra que celebró su boda en el restaurante de su exmujer. Porque tarde o temprano se enterará. Wildwood es un pueblo demasiado pequeño para esos secretos. ¿Y cómo se comportará Beryl? No se habían visto desde el día en que Odette la había pillado con Rex. Beryl había intentado explicarse, jurando que había sido un error, un accidente, que nunca había querido hacer daño a su mejor amiga. Pero entonces, cuando quedó claro que Odette no iba a perdonarlas, Beryl dejó de disculparse y simplemente desapareció de su vida. Y ahora ella y Rex están haciendo oficial su relación. Así que no fue solo una aventura, no fue solo un error. Se habían enamorado de verdad, tanto que habían decidido casarse. Un pensamiento repentino hizo que Odette se estremeciera. ¿Y si hubieran estado enamorados todo el tiempo? ¿Y si su romance había comenzado mucho antes del día en que ella los sorprendió? ¿Y si todos estos años, mientras ella pensaba que estaba felizmente casada, su marido y su mejor amigo la habían estado engañando a sus espaldas? La idea era insoportable. Odette se terminó el whisky de un trago, dejó el vaso en el suelo y sacudió la cabeza con decisión. No, no dejaría que el pasado volviera a arruinarle la vida. Había superado la traición, había construido un nuevo negocio, había creado una nueva identidad, y no dejaría que Rex y Beryl volvieran a arruinarlo todo. La solución llegó de repente. No solo aceptaría su encargo, sino que se aseguraría de que su boda fuera perfecta. Y luego, cuando acabe la celebración, revelará por fin sus cartas y les mostrará quién es el verdadero dueño de Ambrosia. Sería su silenciosa pero dulce venganza. Con ese pensamiento en mente, Odette regresó a su escritorio y se sumergió en la planificación de la recepción de la boda, escudriñando todos los detalles que la asistente de Rex había dejado atrás. El resto del día transcurrió con la rutina habitual: reuniones con proveedores, resolución de problemas corrientes del restaurante, discusión con el chef de un menú especial para el próximo banquete. Por la noche, cuando el restaurante se llenó de clientes, Odette se sintió más organizada y tranquila. Recorría las mesas, saludando a los clientes habituales, pidiéndoles su opinión sobre los nuevos platos, creando ese ambiente especial de atención y cuidado que hacía de Ambrosia un lugar único. Hacia las 9 de la noche, cuando estaba a punto de marcharse, Andrew se le acercó con cara de preocupación. Odette, tenemos un problema. Beryl Westwood acaba de llamar y ha dicho que quiere hacer cambios en el menú de la cena de boda. Insiste en reunirse con el chef mañana por la mañana. ¿Estará Nicholas aquí?, preguntó Odette. Sí, a partir de las 10 de la mañana. ¿Y si te reconoce? Al fin y al cabo, erais muy amigos. Odette pensó un momento. Intentaré no dar la cara. Al menos siempre tengo un despacho donde esconderme. Avísame cuando llegue. A la mañana siguiente, Odette llegó al restaurante antes de lo habitual. Estaba nerviosa. Hoy iba a ver a Beryl por primera vez en 3 años, aunque fuera de lejos.
A las 10, Andrew dijo por teléfono. Ya está aquí. La llevé a la cocina de Nicholas. Aún no ha preguntado por el dueño. Bien, respondió Odette. Estaré en el estudio. Manténme informada. No podía concentrarse en su trabajo, escuchando constantemente los sonidos al otro lado de la puerta. Una parte de ella quería salir y enfrentarse a Beryl cara a cara. La otra prefería permanecer en la sombra hasta el último momento. Al cabo de media hora, Andrew anunció que Beryl se había marchado y Odette pudo por fin exhalar. El encuentro con el pasado se había pospuesto, y ella se alegró de ello. Pasó el resto del día preparándose para su cita nocturna con Liam. Por primera vez en mucho tiempo, Odette salió temprano del restaurante para tener tiempo de arreglarse. En casa, se quedó un buen rato delante del armario, eligiendo un conjunto. Después de varias pruebas, se decidió por un vestido negro sencillo pero elegante, que realzaba su figura. A la hora acordada, Liam la estaba esperando en la entrada del restaurante frente al mar, un establecimiento pequeño y acogedor con vistas al océano. Su aspecto era aún más atractivo en un ambiente informal. Una chaqueta clara, pantalones oscuros, un ligero descuido en el pelo. «Estás preciosa», le dijo sinceramente cuando ella se acercó. «Gracias», sonrió Odette, sintiéndose un poco avergonzada. «Y por favor, cambiemos a usted. Después de todo, esto no es una reunión de negocios». La velada transcurrió sorprendentemente fácil y agradable. Liam resultó ser un interlocutor interesante, culto, con buen sentido del humor, capaz de escuchar. Habló de su galería, de los artistas con los que trabajaba, de su pasión por el arte. «¿Cómo te metiste en el mundo de la restauración?», preguntó durante el postre. «¿Es un negocio familiar?». Odette negó con la cabeza. «No, es más prosaico que eso. Conseguí este bar, entonces todavía era un bar, en un divorcio. Mi exmarido no creía que el local fuera a funcionar, así que generosamente me lo dejó a mí. Y tú le has demostrado que estaba equivocado», sonrió Liam. «Ambrosia es uno de los mejores restaurantes de la ciudad». «Gracias». Odette bebió un sorbo de vino. Era terapéutico, convertir algo descuidado y anodino en algo hermoso y exitoso. Liam la miró con atención. «No estás hablando solo del restaurante, ¿verdad?». Odette le miró fijamente. «Supongo que no se trata solo de él». Después de cenar, caminaron por el paseo marítimo. El océano nocturno retumbaba debajo, y las estrellas brillaban en el cielo despejado. Liam contaba historias divertidas sobre los clientes de la galería, y Odette reía, sintiendo cómo la tensión de los últimos días la iba abandonando poco a poco. Cuando se detuvieron frente a su coche, Liam se puso serio de repente. «Odette, me alegro mucho de que hayas aceptado esta cena, y me gustaría que esta no fuera nuestra última cita». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «Yo también me alegro, Liam, y, sí, a mí también me gustaría seguir conociéndonos». Él sonrió, se inclinó hacia ella y la besó ligeramente en la mejilla. «Nos vemos entonces, te llamaré mañana». En casa, tumbada en la cama, Odette intentaba ordenar sus sentimientos. Por un lado, la velada con Liam había sido maravillosa, y él le gustaba de verdad. Por otro lado, no podía evitar pensar en la próxima boda de Rex y Beryl, y en cómo sus destinos estaban extrañamente entrelazados. Mientras se dormía, pensó en el hecho de que tal vez la traición a su exmarido y amigo la había llevado finalmente a una vida mejor. Se había hecho más fuerte, más independiente, había creado un negocio de éxito. Y quizá ahora por fin estaba preparada para abrir su corazón a una nueva relación. La luz del sol entraba a raudales por las cortinas sueltas, despertando a Odette antes de que sonara el despertador. Se tumbó en la cama, concediéndose un raro momento de paz y tranquilidad. La noche anterior con Liam le había dejado un regusto agradable. Habían ido a un pequeño teatro frente al mar y luego habían dado un largo paseo junto al océano, hablando de todo. Liam era un oyente increíble. No interrumpía, no trataba de impresionarla con sus logros, no intentaba convertir cada tema en un chiste, todos los pequeños defectos que Odette había ignorado alguna vez en Rex. En lugar de eso, hacía preguntas reflexivas, escuchaba atentamente las respuestas y compartía sus pensamientos sin ningún deseo de dominar la conversación. Suspirando, Odette se obligó a levantarse de la cama. Hoy era un día importante. Tenía que supervisar los últimos preparativos para la boda de mañana en su restaurante. No importaba lo que sintiera por Rex y Beryl, su orgullo profesional exigía que todo estuviera impecable.
Tras una ducha rápida y un desayuno ligero, Odette se dirigió a Ambrosia. De camino, reflexionó sobre su repentina decisión de empezar a salir con Liam. No había planeado una nueva relación, especialmente ahora que los fantasmas del pasado se habían materializado de nuevo en su vida. Pero con Liam, todo parecía natural, correcto, como si su corazón hubiera estado esperando este encuentro durante mucho tiempo. El restaurante ya estaba abierto cuando ella llegó. El personal se estaba preparando para la hora del almuerzo, y Andrew estaba de pie en medio de la sala, revisando las mesas para el banquete de bodas. «Buenos días», le saludó Odette. «¿Cómo van los preparativos?» «Todo según lo previsto», contestó Andrew, tomando notas en su portapapeles. «Las flores se entregarán esta tarde. Los músicos han confirmado su participación. El menú se ha acordado con el chef». Odette asintió satisfactoriamente. «Estupendo. Estaré en mi despacho si me necesita». Pasó la mañana haciendo el trabajo administrativo habitual, comprobando facturas, contestando correos electrónicos, coordinando las entregas de comida. En el fondo, esperaba que las tareas la distrajeran de la boda, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rex y Beryl. Hacia el mediodía, la interrumpió un golpe en la puerta. Era Andrew, con cara de preocupación. «¿Ocurre algo?», preguntó Odette, notando su tensión. «Ha llamado el ayudante de Holloway», dijo. «El novio quiere ver el lugar de la boda en persona. Estarán aquí dentro de una hora». Odette sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. «¿Viene Rex? ¿Ahora?» «Sí, con la novia», confirmó Andrew. «¿Qué vamos a hacer?» Odette cerró los ojos un momento para ordenar sus pensamientos. Su primer impulso fue esconderse, evitar la reunión, pero entonces se dio cuenta de lo absurdo de la situación. Llevaba 3 años escondiéndose de ellos. ¿Y qué había conseguido? Ellos eran felices, se preparaban para casarse, y ella seguía viviendo con el dolor de la traición. «Iré», decidió finalmente. «Les darás una vuelta, les enseñarás todo lo que quieran ver. Si preguntan por el dueño, diles que estoy de viaje de negocios». Andrew asintió. «De acuerdo. Pero, ¿te das cuenta de que no puedes evitarlos para siempre? Sobre todo si se convierten en clientes habituales». «Lo sé», suspiró Odette. «Pero ahora mismo no estoy preparada para esta reunión». Recogió sus cosas y salió rápidamente del restaurante por la entrada de servicio. Pasó el resto del día en casa, intentando distraerse leyendo, viendo programas de televisión, incluso limpiando, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Rex y Beryl, que ahora paseaban por su restaurante, discutiendo los detalles de su boda, sin darse cuenta de que todo pertenecía a la mujer a la que habían traicionado. Por la noche, Andrew llamó por teléfono. «Todo ha ido bien», dijo. Estaban satisfechos con los preparativos. Beryl hizo un par de pequeños ajustes en la decoración, pero nada importante. «¿Preguntaron por mí?», preguntó Odette. «No», respondió Andrew tras una segunda pausa. «Ni siquiera preguntaron quién era el dueño del restaurante. Rex estaba más preocupado por mantener el bar bien surtido, y Beryl por los arreglos florales». Odette sintió una extraña decepción. ¿Realmente quería que le preguntaran por ella? ¿Que mostraran algún interés por cómo le había ido la vida desde su traición? «Ya veo», fue todo lo que dijo. «Gracias, Andrew. Hasta mañana». Esa noche no durmió bien. Se movía de un lado a otro, atormentada por imágenes del pasado. Estaba Rex dándole un anillo, arrodillándose frente a la puesta de sol. Estaba Beryl ayudándola a elegir el vestido de novia, secándose las lágrimas de alegría. Estaban los tres riendo en la cena, haciendo planes para el futuro. Y luego estaba aquella horrible escena en el dormitorio, la que lo deshizo todo. Por la mañana la despertó una llamada telefónica. Un número desconocido apareció en la pantalla. Odette dudó, pero luego contestó. «¿Hola? Cariño, ¿eres tú?». Una voz familiar sonó en el auricular y la dejó sin aliento. Rex. Su voz, su forma de hablar, incluso ese desagradable cariño que había utilizado en su matrimonio y que ella siempre había odiado, sin atreverse nunca a decírselo. «Rex», dijo, intentando mantener la voz firme. «Qué sorpresa. Aún reconoces mi voz, ¿verdad?». Había burla en su tono. «¿Cómo estás, Odette? ¿Sigues soltera?». Típico de Rex, dando en el clavo, intentando encontrar un punto vulnerable. Antes había considerado su franqueza como honestidad, pero ahora se daba cuenta de que no era más que grosería. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó ella,
ignorando la pregunta. Pensé que debía darte la buena noticia en persona. Me voy a casar. ¿Y sabes con quién? Con tu mejor amiga. Odette agarró el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Incluso ahora, 3 años después, sus palabras podían doler. Beryl dejó de ser mi amiga hace mucho tiempo, Rex. Lo sabes muy bien. Qué susceptibles somos, dijo Rex. Han pasado 3 años. Es hora de dejar atrás viejos rencores, ¿no crees? Lo olvidé hace mucho tiempo, mintió Odette. Y te deseo toda la felicidad del mundo. ¿Eso es todo lo que tenías que decir? En realidad no, respondió Rex. Te llamo para invitarte a nuestra boda. Cariño, me caso con tu mejor amiga. Ven a la fiesta. Odette sintió que las tripas le daban un vuelco ante aquellas palabras. Sonaba como si disfrutara atormentándola. ¿Estás loco?, preguntó en voz baja. ¿Qué te ha hecho pensar que iba a venir? Pensé que te interesaría, respondió Rex con indiferencia. Después de todo, estábamos tan cerca. Además, he oído que no te has divertido mucho últimamente. Has estado trabajando y trabajando y trabajando. Beryl está preocupada por ti. Dice que te has vuelto muy retraído. ¿Sabe Beryl que me estás llamando con esta invitación?, preguntó Odette, adivinando ya la respuesta. Bueno, no exactamente, admitió Rex. Pero estoy seguro de que se alegrará de verte. Erais muy amigas. Odette cerró los ojos, tratando de tranquilizarse. Se dio cuenta de que Rex solo estaba jugando con ella, intentando hacerle daño. El bueno de Rex, que nunca perdía la oportunidad de sentirse superior. Gracias por la invitación, Rex, dijo al fin con fingida calma. Pero debo declinarla. Ya he hecho planes para ese día. Vamos, ¿qué planes?, resopló Rex. ¿Una cita? ¿Alguien decidió invitarte a salir después de todo? Su tono despectivo le tocó la fibra sensible. Durante su matrimonio, Rex había bromeado a menudo diciendo que, sin él, Odette nunca habría atraído la atención de otro hombre. Ella se lo había tomado a broma, pero ahora se daba cuenta de lo tóxica que había sido su unión. En realidad, sí, respondió, pensando en Liam. Tengo una cita, con un hombre increíble que, a diferencia de ti, sabe respetar a las mujeres. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y Odette se dio cuenta de que había dado en el blanco. Rex esperaba que siguiera dolida, suspirando por él, incapaz de construir una nueva relación. La idea de que fuera feliz con otra persona le resultó inesperada y desagradable. Bueno, enhorabuena, dijo por fin, pero no había sinceridad en su voz. Pero tienes mucho que perder si rechazas mi invitación. Vamos a dar una fiesta elegante en el nuevo restaurante Ambrosia. Dicen que es el mejor sitio de la ciudad. Odette se queda sin aliento. Ha llegado el momento. El momento en el que Rex presume de celebrar su boda en su restaurante sin ni siquiera saberlo. ¿Ambrosia?, interviene, tratando de mantener su voz casual. Sí, he oído hablar del sitio. Dicen que se come muy bien. Sí, confirmó Rex. Y el dueño era un tipo muy comprensivo. Accedió a cerrar todo el restaurante para nuestra celebración. Odette apenas contuvo una carcajada. El dueño. El tipo. Si Rex lo supiera. Bueno, os deseo una buena celebración, dijo. Ahora, si me disculpas, tengo mucho trabajo que hacer. Siempre fuiste un adicto al trabajo, suspiró Rex. Vale, no interrumpiré. Pero si cambias de opinión sobre la invitación, házmelo saber. Dejaré tu nombre en la lista de invitados, por si acaso. No te molestes, dijo Odette. No voy a ir. Como quieras, dijo Rex con indiferencia. Que tengas una buena estancia, cariño. Colgó sin esperar su respuesta. Odette permaneció sentada unos minutos más, apretando el teléfono con fuerza. En su interior bullían sentimientos contradictorios. Rabia, resentimiento, amargura, pero también un extraño alivio. Todos estos años había estado temiendo un nuevo encuentro con Rex, sin estar segura de poder mantener su dignidad. Pero esta conversación le había demostrado que era más fuerte de lo que pensaba. Se vistió rápidamente y se dirigió al restaurante. Necesitaba hablar con Andrew, la única persona que realmente comprendía la complejidad de la situación. Cuando entró en Ambrosia, Andrew ya estaba allí, supervisando los últimos preparativos para la celebración de mañana. Cuando vio la expresión de su cara, supo inmediatamente que algo iba mal. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó, apartándola de los oídos indiscretos del personal. Ha llamado Rex, respondió Odette brevemente. Me invitó a la boda. Muy humillante.
Andrew silbó. Vaya. ¿Y qué has dicho? Dije que no vendría, por supuesto. Odette se encogió de hombros. ¿Qué otra cosa podía decir? Entraron en su despacho, donde podían hablar libremente, sin riesgo de ser escuchados. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Andrew, sentándose en el borde del escritorio. No lo sé, admitió Odette con sinceridad. Una parte de mí quiere desaparecer, salir de la ciudad para la boda para no encontrármelos accidentalmente. La otra parte se quedó en silencio, indecisa a la hora de expresar sus pensamientos. La otra parte quiere ir a la boda y mirarles a la cara, terminó Andrew por ella. Sí, admitió Odette en voz baja. Es una locura, ¿verdad? No lo creo, Andrew negó con la cabeza. En realidad, podría ser una buena idea. ¿En serio?, se preguntó Odette. ¿Crees que debería ir? Mira, empezó Andrew, escogiendo sus palabras. Has pasado 3 años evitándolos, intentando no pensar en ellos, construyendo una nueva vida, y eso es lo correcto. Pero quizá ha llegado el momento de enfrentarte a ellos. No como una ex esposa resentida, sino como una mujer exitosa y fuerte que fue capaz de superarlo todo y construir algo hermoso. Odette se mordisqueó el labio pensativamente. No sé. No estoy segura de estar preparada. Además, continuó Andrew, este es tu restaurante. Tienes todo el derecho a estar presente en cualquier evento que tenga lugar aquí. ¿Y si se enteran? ¿Y si se dan cuenta de que soy el dueño del restaurante? ¿Cuál es el problema? Andrew se encogió de hombros. No has hecho nada malo. Son ellos los que deberían sentirse incómodos, no tú. Odette se levantó y se acercó a la ventana. Fuera estaba despejado. El sol se reflejaba en las ventanas de los edificios vecinos. Era solo un día, pero para ella había supuesto un punto de inflexión. De acuerdo, dijo finalmente, volviéndose hacia Andrew. Iré, pero no sola. Puedo ir contigo, le ofreció. Como apoyo moral. Gracias, pero estarás ocupado coordinando el evento. Odette negó con la cabeza. Estoy pensando en invitar a Liam. Oh, Andrew enarcó una ceja con interés. ¿Es tan serio? No lo sé, respondió Odette con sinceridad. Todavía nos estamos conociendo, pero con él me hace sentir bien, por primera vez en mucho tiempo. Eso es lo principal, sonrió Andrew. Y creo que es una gran idea venir a la boda de Rex con un hombre nuevo, especialmente un hombre como Liam. No es por venganza, se apresuró a aclarar Odette. Realmente quiero que esté a mi lado ese día. Por supuesto que sí, asintió Andrew, aunque una chispa de comprensión brilló en sus ojos. Pero un poco de venganza no vendría mal, ¿verdad? Odette sonrió débilmente. Quizá tengas razón. Pasaron la hora siguiente discutiendo la mejor manera de organizar su aparición en la boda. Andrew propuso un plan. Hagámoslo así. No vengas al principio de la ceremonia, sino un poco más tarde, cuando los invitados ya estén reunidos y empiece la recepción. Rex dijo que había dejado tu nombre en la lista de invitados, así que técnicamente tienes todo el derecho a estar allí. ¿Y si a Beryl o a Rex les molesta mi presencia?, preguntó Odette. No se atreverían a montar una escena en su propia boda, dijo Andrew con seguridad. Además, es tu restaurante. Si alguien debería indignarse, eres tú. ¿Cómo se supone que vamos a revelar que el restaurante es mío?, se preguntó Odette. ¿Simplemente anunciarlo? Andrew se lo pensó un momento. No, eso sería demasiado teatral. Creo que deberíamos esperar al momento adecuado. Digamos que, cuando Rex esté brindando y dando las gracias a todos los que han ayudado a organizar esta boda, podría mencionar que me gustaría añadir un agradecimiento especial al dueño del restaurante. Y presentarte a ti. Odette se imaginó esta escena, y no pudo contener una risita nerviosa. Parece casi una película. La vida es a veces más dramática que cualquier película, dijo Andrew filosóficamente. Pero en serio, sería el momento perfecto. Elegante, sin dramatismo, pero con el efecto adecuado. Odette asintió. De acuerdo, hagámoslo así. Iré con Liam cuando empiece la recepción, pasaré desapercibida, y cuando llegue el momento, me presentarás como la propietaria. Genial. Andrew se frotó las manos. Estoy impaciente por ver sus caras. No quiero montar una escena, le advirtió Odette. Es su día, y por mucho que me gusten, no quiero estropearlo. Nada de escándalos, le aseguró Andrew. Solo un pequeño recordatorio de que el karma existe. Cuando Andrew se fue, Odette se quedó sola en el despacho, meditando su decisión.
Una parte de ella seguía preguntándose si estaba haciendo lo correcto yendo a la boda. ¿No daría la impresión de que aún no podía olvidar el pasado? ¿No sería mejor olvidarlo todo y seguir adelante? Pero otra parte más fuerte de ella sabía que tenía que dar ese paso. No por venganza, ni por el deseo de estropearles las vacaciones, sino por sí misma. Para demostrarse, sobre todo a sí misma, que había superado el dolor de la traición, que se había hecho más fuerte, que había construido una nueva vida en la que no había lugar para los males del pasado. Además, la idea de que Rex y Beryl descubrieran que habían pasado todo ese tiempo celebrando su boda en el restaurante de la mujer a la que habían traicionado, tenía su propio encanto amargo. No era una venganza en el pleno sentido de la palabra, sino más bien un pequeño recordatorio de que el destino a veces tiene un sentido del humor muy peculiar. Odette cogió su teléfono y marcó el número de Liam. Cuando contestó, fue directa al grano. Liam, tengo que pedirte un favor poco corriente. ¿Estás libre mañana por la noche? Para ti sí, respondió. ¿Ocurre algo? Necesito un acompañante para un evento. Un acontecimiento inusual. Odette respiró hondo. Para la boda de mi ex marido y mi ex mejor amiga. Se celebrará en mi restaurante. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y por un momento, Odette pensó que Liam creería que se había vuelto loca. Es realmente inusual, dijo por fin. Pero me encantaría hacerte compañía. Explícame, por favor, ¿por qué quieres irte? Es una larga historia, suspiró Odette. Pero en resumen, para cerrar por fin este capítulo de mi vida. Y quizás sorprender un poco a mi ex cuando se entere de que va a celebrar su boda en mi restaurante. Lo entiendo, pude oír la sonrisa en la voz de Liam. Va a ser una velada interesante. ¿A qué hora te recojo? A las 6, respondió Odette, sintiendo una oleada de gratitud hacia aquel hombre que no juzgaba su extraña decisión, sino que simplemente le ofrecía su apoyo. Y, Liam, gracias. De nada, respondió él con sencillez. Nos vemos mañana. Al colgar el teléfono, Odette se sintió extrañamente tranquila. La decisión estaba tomada, el plan elaborado. Mañana se enfrentaría por fin a Rex y Beryl, no como víctima de su traición, sino como una mujer fuerte e independiente, que había construido una nueva vida a partir de los fragmentos de la anterior. No sabía qué emociones sentiría al verlos juntos, felices, celebrando su amor. Tal vez el dolor aún estaría fresco, tal vez los viejos rencores se manifestarían de nuevo, pero estaba dispuesta a enfrentarse a esos sentimientos, a vivirlos y a olvidarlos. Al fin y al cabo, no era en eso en lo que consistía la verdadera liberación, no en evitar las situaciones dolorosas, sino en ser capaz de atravesarlas con la cabeza bien alta. Después de salir de la oficina, Odette paseó por el restaurante, observando los últimos preparativos para la gala de mañana. El personal se afanaba en colocar las mesas, colgar los adornos y comprobar la iluminación. Su creación, su ambrosía, se estaba transformando para la ocasión. ¿Va todo bien?, preguntó Andrew. Sí, asintió Odette. He hablado con Liam y ha aceptado venir conmigo. Bien, sonrió Andrew. Entonces, ¿seguimos por el buen camino? Sí, confirmó Odette. Mañana por la noche por fin me enfrentaré a mi pasado. Aunque su corazón aún se agitaba al pensar en la reunión, sabía que estaba haciendo lo correcto. Había llegado el momento no solo de un nuevo capítulo en su vida, sino también del epílogo de uno antiguo. La mañana del día de la boda fue sorprendentemente tranquila. Odette se despertó antes de lo habitual, aunque durmió intranquila, atormentada por sueños extraños y fragmentarios en los que Rex y Beryl daban vueltas en un vals nupcial, mientras ella los observaba, invisible como un fantasma. Al otro lado de la ventana amanecía nublado, pero los meteorólogos prometían que las nubes se despejarían al mediodía. El tiempo perfecto para una boda, pensó Odette con amarga ironía. Incluso la naturaleza parecía favorecer la unión de su exmarido y su antigua mejor amiga. Odette fue al armario y sacó el vestido que había elegido para esta noche, un color azul oscuro, elegante y discreto, no demasiado formal, pero tampoco informal. Quería estar segura de sí misma, pero sin que pareciera que se esforzaba demasiado. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Liam. Buenos días. ¿Cómo está el ánimo antes del gran día? Recuerda, pase lo que pase hoy, estoy aquí para ti. Ese pequeño aliento le calentó el alma. Odette escribió rápidamente una respuesta. Gracias. Un poco nerviosa, pero me las arreglaré.
Nos vemos esta noche. Llegó al restaurante a las 8 de la mañana. Normalmente Ambrosia seguía durmiendo a esa hora, pero hoy el local bullía de actividad. Los decoradores colgaban guirnaldas y arreglos florales. Los camareros disponían las mesas según el esquema aprobado por Beryl, y en la cocina el chef Nicholas preparaba los preparativos del menú festivo. Odette se escabulló por la entrada de servicio, intentando pasar desapercibida. Quería observar los preparativos desde la barrera, sin interferir ni llamar la atención. Al fin y al cabo, oficialmente no debía estar aquí hoy, no llegaría hasta esta noche, como invitada. En su despacho encontró a Andrew revisando listas y dando instrucciones por teléfono. Cuando vio a Odette, puso fin rápidamente a la conversación. «No esperaba verte tan temprano», dijo, guardando el teléfono. «Pensé que aparecerías más tarde». «No podía quedarme en casa», admitió Odette. Día demasiado emocionante». Andrew asintió comprensivo. «Todo va según lo previsto. Los decoradores habrán terminado a mediodía. El servicio de catering entregará aperitivos adicionales a las 4. Los músicos llegarán para montar a las 5. Los invitados empezarán a reunirse a las 6 y la ceremonia será a las 7. ¿Y Rex y Beryl?», preguntó Odette involuntariamente. «La novia llegará con sus damas de honor sobre las 5 para prepararse. Les han reservado la sala de banquetes del primer piso. El novio y sus amigos llegarán hacia las 6:30». Odette asintió, imaginándose a Beryl arreglándose el pelo en la misma sala en la que recientemente habían tenido lugar las reuniones de negocios de la propia Odette. Era una sensación extraña y surrealista. «Estaré en la habitación», dijo. «Quiero asegurarme de que está perfecto». «¿Estás segura?», preguntó Andrew con cautela. «¿No será demasiado?». Odette se lo pensó un momento. Realmente necesitaba ver cada detalle de los preparativos de la boda de las personas que tanto dolor le habían causado. ¿No sería más fácil irse a casa, prepararse para la noche y presentarse en la ceremonia? Pero una parte de ella no podía renunciar a la oportunidad de verlo todo con sus propios ojos, de controlar el proceso, de formar parte de aquel extraño espectáculo. «Estaré bien», dijo con firmeza. «Pasaré desapercibida». Cuando salió del despacho, Odette caminó con cuidado por los pasillos de servicio hasta el salón principal. Los floristas estaban creando exquisitos arreglos de rosas blancas y melocotón. Los decoradores colgaban airosas guirnaldas de gasa, y los iluminadores colocaban luces suaves y románticas. Odette se detuvo en la esquina más alejada, observando la transformación de su restaurante. Sentía una extraña división de sentimientos. Por un lado, orgullo profesional por el magnífico aspecto de Ambrosia, y por otro, la dolorosa sensación de que toda aquella belleza se estaba creando para la celebración de Rex y Beryl. Uno de los camareros, Miles, se fijó en ella y enarcó las cejas, sorprendido. Era uno de los que sabían que ella era la dueña del restaurante y qué historia la relacionaba con los recién casados de hoy. Miles la miró inquisitivamente, como preguntándole si todo iba bien, pero Odette se limitó a sonreír débilmente y a negar con la cabeza, dando a entender que no quería llamar la atención. Todo el personal de Ambrosia estaba al corriente de la situación. Cuando se corrió la voz de que el restaurante había sido reservado para la boda de Rex Holloway y Beryl Westwood, hubo murmullos entre el personal. Muchos de ellos llevaban trabajando aquí el tiempo suficiente como para conocer la historia del divorcio de Odette, y ahora observaban a su jefa con curiosidad y cierta preocupación. Odette había tenido que celebrar una reunión especial para explicar la situación y advertirles de que no quería que su secreto saliera a la luz antes de tiempo. «Es un evento más», dijo entonces, «y espero la misma profesionalidad de siempre. Las historias personales no deberían afectar a la calidad del servicio». El personal se mostró receptivo, aunque Odette notó las miradas de simpatía y la forma en que algunos de los empleados parecían esperar que hiciera algo dramático. Tal vez esperaban que arruinara la boda, que provocara un escándalo o que se vengara de su exmarido y amigo de alguna manera. Pero Odette no iba a rebajarse a una venganza mezquina. Su plan era mucho más sutil, dejar que Rex y Beryl disfrutaran de sus vacaciones y luego revelar la verdad con elegancia. No para arruinarles el día, sino para demostrarles lo lejos que había llegado en su vida, lo mucho que había logrado sin ellos. Al mediodía, la mayor parte de la decoración estaba terminada, y el salón había quedado irreconocible. El normalmente sobrio y elegante Ambrosia se había transformado en un espacio romántico, como salido de las páginas de una revista de bodas.
Cortinas blancas, flores delicadas, iluminación suave. Odette no pudo evitar admitir que todo parecía impecable. «Es precioso, ¿verdad?», sonó la voz de Nicholas, el chef, que se acercó a ella limpiándose las manos en una toalla. «Mucho», asintió Odette. «¿Cómo llevas el menú festivo?» «Todo está bajo control», asintió Nicholas con seguridad. «Aunque su elección de platos es bastante predecible, no hay imaginación». Odette sonrió débilmente. Nicholas, como todos en Ambrosía, conocía la situación y, a su manera, intentaba apoyarla criticando los gustos de Rex y Beryl. «Mientras les guste a los invitados», dijo Odette con diplomacia. «Oh, les encantará», dijo Nicholas, con un brillo travieso en los ojos. «Me superaré a mí mismo. Que sepan qué clase de chef se han perdido en sus vidas». Odette se rió, sintiéndose realmente alegre por primera vez en todo el día. El apoyo del equipo significaba para ella mucho más de lo que esperaba. A las 2 de la tarde, la mayor parte de los preparativos habían concluido, y el personal se reunió para cenar antes de la velada. Odette se unió a ellos, sentada en la mesa común del comedor de personal. Normalmente cenaba sola o con Andrew, pero hoy quería sentirse unida a su equipo. «¿Cómo está el ambiente, jefe?», preguntó Isabel, la camarera más veterana. «¿Preparada para esta noche?» «Todo lo preparada que puedo estar», respondió Odette, mientras se servía un trozo de ensalada. «Pero admito que estoy un poco nerviosa». «Todos te apoyamos», dijo Miles en voz baja. «Pase lo que pase esta noche». Los demás asintieron con la cabeza, y Odette sintió una oleada de afecto hacia aquellas personas que en 3 años se habían convertido casi en su familia. «Gracias», dijo sinceramente. «Significa mucho para mí». Después de comer, Odette volvió a su despacho para pasar unas horas trabajando en el papeleo. Le ayudó a distraerse de los pensamientos de la noche que tenía por delante y evitó que su mente se pusiera demasiado nerviosa. Hacia las 4 de la tarde llamaron a la puerta y Andrew entró con cara de preocupación. «¿Ocurre algo?» Odette se puso tensa de inmediato. «Problemas menores con el catering», respondió. «No nos han traído algunos de los aperitivos que pedimos, así que han tenido que reorganizar el menú. Nicholas está furioso». «¿Se va a poner bien?», pregunta Odette. «¿Necesita mi ayuda?» «No, todo está bajo control», le aseguró Andrew. «Pero hay algo más. Ha llamado la ayudante de Beryl. La novia quiere cambiar el plan de asientos». Odette enarcó las cejas. «¿En el último minuto? ¿De verdad?» «El típico pánico preboda», se encogió de hombros Andrew. «Dije que haríamos lo posible por adaptarnos, pero no puedo garantizar que funcione». «De acuerdo», asintió Odette. «Haz lo que puedas, pero no agobies al personal. Hoy ya están trabajando al límite». Hablando del personal, Andrew se sentó en el borde de la mesa. «Algunos se preguntan cómo vas a revelar tu identidad. Revelar tu identidad. Están un poco preocupados por si habrá un escándalo». Odette suspiró. Por supuesto que el personal estaba preocupado. Cualquier conflicto entre el dueño del restaurante y los clientes podía afectar a la reputación del establecimiento. «No habrá ningún escándalo», dijo con firmeza. «Simplemente asistiré a la boda como invitada, y en algún momento, quizá durante los brindis, me presentarás como la propietaria del restaurante. Todo será elegante y civilizado». «¿Y si Rex o Beryl reaccionan? ¿No tan tranquilamente?», preguntó Andrew con cautela. Odette pensó un momento. Se imaginó a Rex ruborizado por la ira, a Beryl pálida por la conmoción. Una parte de ella, esa parte oscura y herida que había reprimido cuidadosamente todos estos años, quería ver su humillación, su confusión cuando se dieran cuenta de que todo este tiempo habían estado celebrando su amor en el establecimiento de una mujer a la que habían traicionado. Pero había otra parte de ella, una parte más madura, más sabia, que se daba cuenta de que la verdadera victoria no estaba en humillarlos, sino en demostrarles cuánto había crecido, cuánto había conseguido sin ellos. «Hagan lo que hagan, mantendré mi dignidad», respondió finalmente Odette. «Y espero que el personal haga lo mismo. Nada de cotilleos ni regodeos. Somos profesionales y debemos comportarnos en consecuencia». Andrew asintió. «Transmitiré tus palabras al equipo. Lo entenderán». Cuando se marchó, Odette se acercó a la ventana y miró al exterior. El día se había desarrollado tal y como habían prometido los meteorólogos. El sol brillaba con fuerza y el cielo estaba despejado y azul. Un día perfecto para una boda. Recordó su propia boda con Rex, una pequeña ceremonia en el jardín de la ciudad,
Un modesto banquete para amigos íntimos y familiares. Por aquel entonces no podían permitirse algo tan grande como ahora, pero Odette seguía siendo feliz. Creía que había conocido al hombre de sus sueños, que les esperaba una vida larga y feliz. Qué ingenua había sido. El teléfono vibró. Era Liam. «Hola», contestó Odette, contenta por la oportunidad de apartar su mente de sus sombríos pensamientos. «Hola», dijo él, con una sonrisa en la voz. «¿Qué tal estás? ¿Todavía en el restaurante?» «Sí, observando los preparativos», respondió ella. «Aquí todo es muy bonito». «Estoy seguro de que lo es», dijo Liam en voz baja. «Escucha, estaba pensando. Tal vez deberías venir a casa temprano. Descansar un poco, arreglarte, ponerte a tono para la noche. Puedo recogerte a las 5 si quieres». Odette se lo pensó un momento. Tal vez Liam tenía razón. Estar sentada aquí todo el día, viendo los preparativos de la boda de su exmarido no era la opción más saludable. «De acuerdo», aceptó. «Me voy a casa pronto. Recógeme a las 5:30 y estaremos aquí a las 6:30. «Estupendo», dijo Liam. «Y, Odette, estoy orgulloso de ti. No todo el mundo puede ser tan digno en una situación como esta». Sus palabras la conmovieron hasta la médula. «Gracias», dijo en voz baja. «Hasta luego». Después de colgar el teléfono, Odette decidió dar una vuelta más por el restaurante antes de marcharse a casa. Quería asegurarse de que todo iba según lo previsto, de que el personal estaba preparado para la velada que se avecinaba. En el comedor principal, las mesas ya estaban preparadas. Manteles blancos impecables, cubiertos relucientes, copas de cristal, pequeñas tarjetas con los nombres de los invitados. Todo parecía perfecto. En la cocina, Nicholas estaba al mando de su equipo, preparando la comida de la noche. Cuando vio a Odette, le hizo un gesto con el pulgar indicándole que todo estaba bajo control. Los camareros comprobaban las existencias de bebidas, los camareros repetían el orden de servicio, los músicos afinaban los instrumentos en un rincón del salón. La maquinaria de la fiesta de bodas estaba totalmente lista para empezar. Al pasar por delante de la sala de banquetes del primer piso que se había reservado para los preparativos de la novia, Odette se detuvo un momento. En pocas horas, Beryl, su antigua mejor amiga, estaría aquí, preparándose para casarse con el ex marido de Odette. Recordó su última conversación, 3 años atrás, poco después de haber pillado a Beryl con Rex. Beryl había acudido a su casa, llorando, suplicando perdón, jurando que había sido un error, una debilidad momentánea. «No significa nada», dijo entonces, restregándose lágrimas por las mejillas. «Simplemente ocurrió. Nunca quise hacerte daño». Pero ahora, viendo aquellos preparativos de boda, Odette se daba cuenta de que no había sido solo una debilidad momentánea. Rex y Beryl se habían enamorado de verdad, tanto que habían decidido unir sus vidas en un enlace oficial. Extrañamente, la idea no le causó el mismo dolor que antes. Tal vez el tiempo realmente cura, o tal vez el hecho de tener a Liam en su vida la ayudó a dejar atrás el pasado. Cuando Odette bajó las escaleras, encontró a Andrew revisando los últimos detalles con la organizadora de la boda, una mujer alta con un portapapeles que parecía tener planeado cada momento de las próximas festividades. «Me voy a casa», dijo Odette cuando la organizadora se alejó. «Estaré aquí a las 6:30 con Liam». «Bien», asintió Andrew. «No te preocupes, lo tenemos todo bajo control». «Lo sé», sonrió Odette. «Confío plenamente en ti». Isabel, la camarera de más edad, la alcanzó a la salida. «Odette, espera», la llamó. «Me lo estaba preguntando. ¿De verdad estás preparada para esta noche?» En los ojos de Isabel se reflejaba una preocupación sincera, y Odette se dio cuenta de que lo preguntaba como amiga, no como empleada. «Creo que sí», respondió tras una breve pausa. «La verdad es que no sé cómo reaccionaré cuando los vea juntos. Pero tengo que hacerlo, para liberarme por fin del pasado». «Todas estaremos ahí para las demás», dijo Isabel, apretando ligeramente la mano de Odette. «Y si me preguntas, eres mucho más fuerte de lo que crees». «Gracias, Isabel. Nos vemos esta noche». Al salir, Odette respiró aire fresco. Hacía un día precioso, y por un momento deseó poder disfrutarlo, sin la carga del pasado, sin el desafío emocional que se avecinaba. De camino a casa, se detuvo en una pequeña cafetería que frecuentaba. El camarero, que la conocía como clienta habitual, le sonrió.
¿Lo de siempre, señora Lloyd? ¿Canela con leche? Sí, por favor, asintió Odette, tomando asiento en la mesa junto a la ventana. Mientras se preparaba su café, observó a los transeúntes de la calle. Una familia con un niño pequeño, una pareja de ancianos cogidos de la mano, un grupo de estudiantes con mochilas. Gente corriente viviendo su vida corriente, ajena al drama que se desarrollaba en su corazón. Me pregunto, pensó Odette, ¿cuántos de estos dramas invisibles ocurren cada día a nuestro alrededor? ¿Cuántas personas cargan con el dolor de la traición, la decepción, las esperanzas incumplidas? ¿Y cuántas de ellas encuentran la fuerza no solo para sobrevivir, sino para construir una vida nueva y mejor sobre las ruinas de la anterior? Después de tomar su café, Odette sorbió lentamente la bebida aromatizada, disfrutando del momento de paz antes de la tormenta. Reflexionó sobre la noche que le esperaba, sobre hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su deseo de demostrar a Rex y Beryl que había superado su traición. Una parte de ella quería hacer una aparición espectacular, tal vez incluso dar un discurso sobre cómo había construido un negocio de éxito a partir de las ruinas de su vida anterior, para demostrarles lo fuerte que era, lo exitosa que había sido sin ellos. Pero la otra parte, más sabia, se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en los gestos ruidosos ni en las apariciones espectaculares. La verdadera victoria sería simplemente asistir a su boda con dignidad, con un nuevo hombre a su lado, demostrando no con palabras sino con su propia existencia que la vida después de la traición no solo era posible, sino que podía ser incluso mejor que antes. Tras terminar su café, Odette regresó a casa. Aún le quedaban unas horas antes de que llegara Liam, y decidió dedicar ese tiempo a prepararse para la noche. Un largo baño con sales aromáticas, un maquillaje ligero, un peinado cuidadoso. Todo esto la hacía sentirse más segura, más fuerte, preparada para el reto que tenía por delante. Al ponerse el vestido elegido, Odette se vio reflejada en el espejo y se quedó paralizada por un momento. Ante ella no estaba una mujer destrozada por el divorcio, sino una persona de éxito, segura de sí misma, dueña de su propio destino. 3 años atrás, no podría haber imaginado que volvería a sentirse así. El timbre anunció la llegada de Liam. Cuando abrió la puerta, Odette se quedó muda por un momento. Él estaba impresionante con un traje oscuro y una camisa clara, y un pequeño ramo de flores azules en la mano. «Esto es para ti», dijo tendiéndole el ramo. «Pensé que un poco de color nunca venía mal». «Son preciosas», sonrió Odette, aceptando el ramo. «Gracias a ti». «Estás preciosa», dijo Liam con sinceridad, mirándola con admiración. «¿Estás preparada?» «Todo lo preparada que puedo estar», respondió Odette, cogiendo su bolso. «Vámonos». Apenas hablaron de camino al restaurante, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Liam apretaba de vez en cuando la mano de Odette para animarla, y ese simple gesto significaba más para ella que cualquier palabra. Mientras se dirigían a Ambrosia, Odette se dio cuenta de que una hilera de coches caros se alineaba frente al restaurante a medida que los invitados comenzaban a llegar. 2 porteros vestidos con elegantes uniformes estaban en la entrada, saludando a los que llegaban. «Aún puedes cambiar de opinión», dijo Liam en voz baja, aparcando el coche. «Nadie te juzgará si decides que es demasiado». Odette respiró hondo y ordenó sus pensamientos. Todavía le asaltaban las últimas dudas, pero sabía que tenía que hacerlo. «No», dijo con firmeza, «tengo que hacerlo, por mí». Liam asintió con respeto. «Entonces, vámonos. Pase lo que pase esta noche, estoy aquí para ti». Salieron del coche y se dirigieron hacia la entrada del restaurante. A cada paso, el corazón de Odette latía con más fuerza. No sabía si esta noche le traería la liberación o un nuevo dolor, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquiera de los 2 resultados. Odette y Liam atravesaron la entrada principal de Ambrosia, donde les recibió un sonriente Andrew con un smoking perfectamente planchado. «Bienvenidos», dijo formalmente, pero en sus ojos brilló una pregunta. «¿Sus nombres?» «Odette Lloyd y Liam Eldridge», respondió Odette, tratando de sonar segura de sí misma. «Sí, estáis en la lista. Por favor, pasen. La ceremonia comenzará en 20 minutos». En el interior, el restaurante se transformó más allá del reconocimiento. Una iluminación suave, casi mágica, exquisitos arreglos florales, cortinas blancas como la nieve, colgantes de cristal que reflejaban la luz. Todo ello creaba la atmósfera de una celebración de cuento de hadas.
Los invitados ya llenaban la sala, hablando en voz baja, mirando la decoración, intercambiando cumplidos. Odette sintió que la mano de Liam le apretaba ligeramente la palma, tranquilizándola. Le sonrió agradecida y luego miró a su alrededor, buscando caras conocidas. La mayoría de los invitados eran desconocidos para ella, aparentemente nuevos amigos de Rex y Beryl, personas que habían llegado a sus vidas después de que Odette desapareciera de ellas. Pero había algunos que reconocía, algunos colegas de Rex de la empresa financiera donde trabajaba, un par de conocidos comunes de la universidad. «Quizá deberíamos buscar nuestros asientos», sugirió Liam, al darse cuenta de lo tensa que estaba Odette. Ella asintió con la cabeza y se desplazaron a lo largo de las filas de sillas dispuestas frente al altar improvisado. En cada silla había una pequeña tarjeta con el nombre del invitado. Sus asientos estaban en la última fila, en el extremo, ya fuera por coincidencia o porque Rex realmente quería enfatizar lo poco importante que consideraba a su exmujer como invitada. Se sentaron y Odette miró a la multitud. Los invitados seguían llegando, y la sala se iba llenando poco a poco. El sacerdote ya estaba de pie junto al altar, revisando sus notas, y a su lado estaba Rex, con un elegante smoking, charlando con su padrino. Odette sintió un vuelco en el corazón. Allí estaba él, el hombre al que una vez había amado, el hombre al que había confiado su vida, su futuro. Habían pasado 3 años desde su último encuentro, pero Rex no había cambiado mucho. La misma postura segura, la misma sonrisa de suficiencia. Solo tenía un poco de canas en las sienes, y las arrugas alrededor de los ojos se le notaban un poco más. «¿Te encuentras bien?», preguntó Liam en voz baja, al darse cuenta de lo tensa que estaba. «Sí», asintió Odette. «Es que es extraño volver a verlo». Liam le apretó la mano con comprensión, y Odette sintió una oleada de gratitud hacia aquel hombre que había estado dispuesto a pasar por aquella terrible experiencia con ella. Los músicos de la esquina de la sala tocaron una suave melodía, y los invitados empezaron a tomar asiento. Rex y su padrino se situaron en el altar, frente a los invitados. Las damas de honor caminaban por el pasillo central con vestidos melocotón y pequeños ramos en las manos. Odette no conocía a ninguna de ellas. Al parecer eran las nuevas amigas de Beryl, que sustituían a las que, como Odette, habían sido rechazadas tras su traición. La música cambió a la tradicional marcha nupcial, y todos los invitados se levantaron y se volvieron hacia la entrada. Odette se levantó también, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Y allí estaba Beryl, con un precioso vestido blanco y una larga cola, del brazo de un hombre mayor que Odette reconoció como el padre de Beryl. La novia llevaba el pelo rojo recogido en un elaborado peinado adornado con flores, y en su rostro brillaba una sonrisa de felicidad. Odette no podía apartar los ojos de su antigua amiga. Al igual que Rex, Beryl no había cambiado mucho en 3 años, salvo que estaba un poco más segura de sí misma, más radiante. Caminó por el pasillo, mirando fijamente a Rex como si no hubiera nadie más en todo el mundo que él. Cuando Beryl pasó junto a su fila, Odette contuvo la respiración, pero la novia ni siquiera miró en su dirección, completamente concentrada en la ceremonia que se avecinaba. Su padre entregó a Beryl a Rex y se presentaron ante el sacerdote, cogidos de la mano y mirándose a los ojos. Odette sintió una extraña punzada, no exactamente de dolor, más bien de tristeza. Una vez se había quedado así, mirando a Rex, creyendo que su amor era eterno. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia, hablando de amor, fidelidad y respeto mutuo, palabras comunes que adquirían una ironía especial en el contexto de la historia de la pareja. Odette escuchaba a medias, observando a Rex y Beryl. Parecían realmente felices, enamorados, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Quizá habían encontrado realmente su felicidad, aún a costa del dolor de ella. «Eres realmente valiente», susurró Liam, inclinándose hacia ella. «No estoy seguro de haber podido contemplar una escena así con tanta calma». «Yo también estoy sorprendida», replicó Odette en voz baja. «Pensé que me dolería más, pero de algún modo no me dolió tanto como esperaba». Rex y Beryl intercambiaron votos. Unos votos estándar, sin mucha personalidad, lo que sorprendió un poco a Odette. Beryl siempre había sido una romántica, y probablemente soñaba con votos personalizados. Al parecer, Rex había insistido en la versión tradicional. Algunas cosas no cambian. Después de la ceremonia,
Los invitados se trasladaron al bar donde los camareros servían champán y aperitivos. Rex y Beryl estaban en el centro, aceptando las felicitaciones. Odette y Liam estaban a un lado, contra la pared más alejada de la sala. ¿Quieres acercarte a ellos?, preguntó Liam, señalando con la cabeza a los recién casados. Todavía no. Odette negó con la cabeza. Creo que el momento llegará cuando sea oportuno. Cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba por allí, Miles, que le guiñó un ojo sutilmente, mostrándole su apoyo. Odette le devolvió la sonrisa, sintiéndose agradecida a su equipo, que había estado a su lado en este día tan difícil. Lentamente, los invitados se dirigieron a las mesas. Odette y Liam encontraron su sitio, de nuevo en la esquina más alejada de la sala, en una mesa para 4. Sus vecinos eran una pareja de ancianos que Odette no conocía, parientes de Beryl, según había revelado su conversación. ¿Conoce al novio o a la novia?, preguntó amistosamente la mujer, que se presentó como tía Gertie. A los dos, contestó Odette, tratando de mantener una voz informal. Somos viejos amigos. ¡Qué maravilla!, exclamó la tía Gertie. Siempre es agradable ver a viejos amigos en una boda. ¿Desde cuándo conoces a nuestra Beryl? Desde la universidad, dijo Odette, sorbiendo su champán. Fuimos compañeras de piso. ¡Oh, qué bonito! La tía Gertie se salpicó las manos. Debéis de ser muy amigas, porque os invitó a la boda. Beryl siempre fue muy selectiva con sus amistades. Odette se limitó a sonreír, sin saber cómo explicar a la anciana la complejidad de su relación. Liam, percibiendo su confusión, desvió hábilmente la conversación hacia otro tema, preguntando a la pareja de ancianos por Wildwood y sus atractivos. La cena se sirvió con la elegancia y la atención al detalle que han hecho famosa a Ambrosia. Nicholas se había superado a sí mismo. Cada plato era una pequeña obra maestra que suscitaba comentarios de admiración entre los comensales. Odette se sintió orgullosa de su restaurante, de su equipo que trabajaba como un mecanismo bien coordinado, incluso en una situación tan inusual. Durante la cena, Odette observó a Rex y Beryl sentados en la mesa principal. Parecían perfectamente felices, completamente inmersos el uno en el otro. Beryl susurró algo al oído de Rex. Él se rió y le besó la mano. Su amor parecía genuino, real, y este descubrimiento fue a la vez doloroso y reconfortante para Odette. Odette estaba dando sorbos a su champán cuando se dio cuenta de que un hombre de mediana edad de una mesa vecina la miraba con evidente sorpresa. Se inclinó hacia su compañera y le susurró algo al oído, y la mujer también miró fijamente a Odette. Con una sensación de inquietud, lo reconoció. Vincent Perry, el colega de Rex con el que se habían cruzado a menudo durante su matrimonio, y por la expresión de su cara, él también la reconoció. «Creo que tenemos un problema», le dijo Odette a Liam en voz baja. «Ese hombre del traje gris. Me conoce y parece sorprendido de verme aquí». Liam lanzó una rápida mirada en esa dirección. «¿Quiere marcharse?» «No», dijo Odette con firmeza. «No voy a huir». En ese momento el padrino se levantó para hacer un brindis. Odette escuchó a medias, viendo cómo Vincent se levantaba y se dirigía a su mesa. «¿Odette Holloway?», preguntó mientras se acercaba. «No puedo creer lo que ven mis ojos». «Lloyd», le corrigió Odette. «Volví a mi apellido de soltera después del divorcio». «Hola, Vincent». «¿Qué haces en la boda de Rex?», preguntó sin rodeos. «Después de todo lo que ha pasado?» «Me invitaron», respondió Odette con calma. «Rex me llamó él mismo». Vincent parecía escéptico. «Dudo que Beryl lo sepa. Eso es una falta de tacto por tu parte». «Lo siento», intervino Liam, «pero creo que te estás pasando de la raya. Si Odette dice que está invitada, está invitada». Vincent dirigió a Liam una mirada apreciativa. «¿Y quién es usted, si se puede saber?» «Liam Eldridge», se presentó extendiendo la mano. «El compañero de Odette». Vincent le estrechó la mano con desgana y luego se volvió hacia Odette. «¿Sabe Rex que estás aquí?» «Lo sabrá cuando llegue el momento», respondió manteniendo la compostura. «Ahora, si no te importa, nos gustaría disfrutar de la cena». Vincent dudó un momento y luego asintió. «De acuerdo, pero no creas que no se lo diré a Rex». Cuando Vincent se marchó, Liam miró a Odette inquisitivamente. «¿Estás bien?» «Sí», asintió ella. «Pero creo que nuestro incógnito está a punto de ser revelado». En efecto, unos minutos más tarde, Odette vio cómo Vincent se acercaba a Rex y le decía algo insistentemente, asintiendo periódicamente en su dirección.
Rex frunció el ceño, se dio la vuelta y sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación. Odette sintió una extraña mezcla de emociones: nerviosismo, determinación y algo parecido al alivio. Por fin había llegado el momento que tanto esperaba y temía. Rex se disculpó con el grupo de invitados con los que estaba hablando y se dirigió a su mesa. Beryl, al darse cuenta, también se giró y se quedó paralizada al ver a Odette. Su rostro mostró una expresión de sorpresa que se transformó en otra de alarma. «Odette», dijo Rex acercándose a ellos. «¡Qué sorpresa!». «Hola, Rex», dijo ella con calma. «Felicidades por tu matrimonio». Rex parecía confuso. «Yo admito que te llamé, pero no pensé que vendrías. Y no pude resistirme a una invitación tan bonita», dijo Odette con una ironía apenas perceptible. Rex desvió la mirada hacia Liam. «¿Y este es...?» «Liam Eldridge», se presentó extendiendo la mano. «Encantado de conocerle». Rex le estrechó la mano y volvió a mirar a Odette. «¿Por qué estás aquí? ¿Arruinar nuestras vacaciones?» «En absoluto», Odette negó con la cabeza. «He venido a felicitarte. Y de paso, quiero decirte que tu elección del lugar de la boda es excelente. Ambrosia es un restaurante maravilloso». «Sí, me lo recomendaron mucho», dijo una voz detrás de Rex. Beryl se dirigió hacia ellos, tensa pero decidida. «Hola, Odette. Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Beryl», asintió Odette. «Estás muy guapa. Enhorabuena por tu matrimonio». «Gracias», contestó Beryl en voz baja, evitando una mirada directa. «Ia, no esperaba verte aquí». «Tu marido me invitó», dijo Odette con sencillez. «Y yo que pensaba que ya era hora de cerrar este capítulo». En ese momento Andrew se acercó a ellos con una copa de champán en la mano. «Pido disculpas por la intromisión», dijo, «pero creo que es hora de hacer un brindis especial». «¿Qué?». Rex frunció el ceño. «¿Qué brindis? ¿Quién es usted?». «Andrew Tibbs, gerente de la Ambrosía», se presentó. Luego se volvió hacia los demás invitados y golpeó ligeramente su copa con la cuchara para llamar la atención. «Señoras y señores, su atención, por favor». La música se detuvo y todos los invitados se volvieron hacia Andrew. Rex parecía molesto y Beryl preocupada, pero no podían objetar sin crear una escena incómoda delante de todos. «En nombre del restaurante Ambrosía, me gustaría dar las gracias a los recién casados por haber elegido nuestro establecimiento para su día especial», comenzó Andrew. «Estamos encantados de recibir a esta encantadora pareja y a todos nuestros invitados. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar a nuestra anfitriona, que normalmente prefiere permanecer entre bastidores, pero que hoy está aquí como invitada. Damas y caballeros, Odette Lloyd», señaló a Odette, y todos los invitados se volvieron hacia ella. Se hizo un silencio absoluto. Rex y Beryl se quedaron paralizados, con expresiones de asombro en sus rostros, cambiando sus miradas de Odette a Andrew y viceversa. ¿Eres la dueña de Ambrosia?», dijo Rex. Odette asintió, extrañamente tranquila. «Sí, Rex. Este restaurante es mío. Es mío desde hace 3 años». «Pero, ¿cómo?». Beryl parecía completamente confusa. «Quiero decir, solo era un bar de barrio». «Tienes razón», asintió Odette. «Era solo un bar, que Rex me había dejado generosamente en el divorcio, pensando que no funcionaría». Miró al atónito Rex. «Pero como puedes ver, era más que eso. Ambrosia es ahora uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Y sí, soy la propietaria». La mañana siguiente a la boda, Odette fue recibida con un silencio inusual. Se despertó tarde, sintiéndose a la vez devastada y extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado un enorme peso de encima. Los acontecimientos de la noche anterior se repetían en su mente como una película a cámara lenta. Después de que Andrew revelara la verdad sobre el dueño del restaurante, se había hecho un silencio ensordecedor en la sala. Las caras de Rex y Beryl expresaban una conmoción tan genuina que, en otra situación, Odette incluso se habría reído. Pero no podía reírse. Vio cómo Rex se ruborizaba lentamente de ira y vergüenza, y cómo Beryl palidecía y se mordía el labio nerviosamente. ¿Tú preparaste todo esto?». Rex finalmente se retorció cuando se le pasó el shock inicial. «¿Preparar qué?», preguntó Odette con calma. «¿Que decidiste celebrar la boda en mi restaurante?». «No, fue idea tuya». «Podrías habérmelo dicho». Estuvo a punto de gritar Rex, llamando la atención de los invitados de alrededor. «Podrías habérmelo preguntado», replicó Odette, manteniendo la compostura.
Pero a ti no te interesaba lo que yo hacía, lo que ocurría en mi vida. Solo querías regodearte invitándome a casarme con mi ex mejor amiga. Beryl, aún pálida, apoyó la mano en el hombro de Rex. No montemos una escena, dijo en voz baja. Los invitados están mirando. Rex respiró hondo, obviamente intentando controlarse. Pero Odette pudo ver la vena que le latía en la sien, señal inequívoca de que estaba furioso. Ya hablaremos de esto después, gruñó entre dientes. El resto de la boda transcurrió en un ambiente extraño y tenso. Los invitados murmuraban entre ellos, presintiendo que algo iba mal. El propio Rex intentaba fingir que no había pasado nada, pero su sonrisa tensa y sus movimientos bruscos delataban su estado. Beryl parecía confusa y deprimida, en absoluto el aspecto que debería tener una novia feliz. Odette y Liam decidieron no quedarse hasta el final de la fiesta. Cuando comenzó el baile, abandonaron sigilosamente el salón. Ya en el coche, Liam le cogió la mano. «Eres buena», le dijo sinceramente. «Has estado muy digna». «Gracias», sonrió Odette. «Pero me siento extraña. No es lo que esperaba». «¿Qué quieres decir?» «Pensé que me sentiría triunfante, regodeándome, satisfecha por haberlos puesto por fin en su sitio. Pero en lugar de eso, simplemente me liberé. Como si hubiera cortado el último hilo que me ataba al pasado». Liam asintió comprensivo. Esa es la verdadera liberación. No la venganza, sino la indiferencia. Se separaron frente a la casa de ella, acordando llamarse mañana. Liam la besó tiernamente en la mejilla y volvió a decirle cuánto admiraba su fortaleza. Odette se quedó mirando el coche de Liam durante un buen rato, pensando en el inesperado regalo que le había hecho el destino con aquel hombre. Dio vueltas en la cama toda la noche, intentando comprender lo que había sucedido. Pensó en la cara de Rex cuando supo la verdad, en la mirada confusa de Beryl, en sus propios sentimientos. Y extrañamente, no había dolor ni amargura en aquellos recuerdos, solo una tranquila aceptación del hecho de que aquel capítulo de su vida se había cerrado. Ahora, sentada en la cocina con una taza de café, Odette repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos días. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada telefónica. El nombre de Andrew apareció en la pantalla. «Buenos días», contestó. «Buenos días», dijo Andrew con voz tensa. «Tenemos un problema. Rex Holloway exige verte. Está en el restaurante y parece decidido». Odette suspiró. «Me imaginaba que no lo dejaría así. ¿Está solo?» «No, su mujer está con él. Quiero decir, Beryl, son bastante emocionales». «Vale, diles que estaré allí en media hora». Odette apagó el teléfono y se quedó pensativa. Una parte de ella quería evitar esta reunión. Después de todo, ¿qué más les quedaba por decirse? Pero la otra parte se dio cuenta de que esta conversación era inevitable y quizá necesaria para cerrar de una vez viejas heridas. Se vistió rápidamente, eligiendo un atuendo sencillo pero elegante. Pantalones azul marino y una blusa blanca. Sin maquillaje llamativo, sin joyas. No necesitaba impresionar a nadie. Cuando Odette entró en el restaurante por la puerta de servicio, Andrew la recibió con cara de preocupación. «Están en tu despacho», dijo. «¿Quieres que esté allí?» «No, puedo arreglármela sola». Odette le apretó la mano agradecida. «Pero gracias por el ofrecimiento». Respiró hondo y abrió la puerta de su despacho. Rex estaba sentado en la silla de visitas, golpeando nerviosamente el reposabrazos con los dedos. Beryl estaba junto a la ventana, abrazándose como si tuviera frío. «Buenos días», dijo Odette en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. «¿A qué debo el placer?» Rex se puso en pie de un salto. «Sabes muy bien lo que te debo. ¿Qué demonios hiciste anoche?» «No hice nada, Rex». Odette se dirigió a su escritorio y se sentó. «Tú me invitaste a la boda, ¿recuerdas? Tú elegiste este restaurante». «No sabía que era tuyo», exclamó Rex. «Podrías habérmelo dicho». «Podrías haberme preguntado», replicó Odette. «Pero no te importaba mi vida después del divorcio. Solo querías regodearte». Rex abrió la boca para objetar, pero Beryl intervino. «Tienes razón, Rex», dijo en voz baja. «Tú mismo me contaste cómo llamaste a Odette para... ¿Cómo lo dijiste? ¿Para restregárselo por las narices?» Rex miró molesto a su mujer. «No se trata de eso. Ella nos permitió deliberadamente celebrar la boda en su restaurante, y luego hizo exposición delante de todos los invitados. Fue humillante». «No tenía previsto exponerme», replicó Odette. «Solo vine a tu boda como invitada».
Andrew fue quien decidió hacer el brindis y presentarme como propietaria. Fue iniciativa suya. ¿Y quieres hacerme creer que no tuviste nada que ver?, preguntó Rex con escepticismo. Odette se encogió de hombros. Creerlo o no, es cosa tuya. Pero piénsalo con lógica. Si quería vengarme, podría haberlo hecho de forma mucho más eficaz. Como negarme a contratarte para tu boda, o causar algún tipo de problema durante los festejos. Rex soltó una risita, pero era evidente que sus palabras le habían hecho pensar. Odette, dijo Beryl, dirigiéndose a ella directamente por primera vez, soy consciente de que tienes todo el derecho a odiarnos a los dos. Lo que hicimos... Te enamoraste, la interrumpió Odette. Ahora me doy cuenta. Entonces, hace 3 años, solo vi traición. Pero ayer, viéndos a los dos en el altar, me di cuenta de que no era solo una aventura o una aventura. Tenéis sentimientos de verdad. Beryl parpadeó sorprendida. Claramente no esperaba una reacción así. Sí, pero la forma en que empezó, la forma en que te tratamos, es imperdonable. Tal vez, asintió Odette, pero ya no te lo reprocho. ¿Sabes por qué? Porque gracias a ti, encontré mi propio camino. Si no hubiera sido por el divorcio, nunca habría abierto este restaurante, nunca me habría dado cuenta de lo que era capaz. Rex, que había estado escuchando atentamente este intercambio de comentarios, frunció el ceño. ¿Así que estás diciendo que deberíamos alegrarnos de haberte roto el corazón porque fue bueno para ti? No, Rex, Odette negó con la cabeza. Digo que me alegro de cómo han salido las cosas al final. Por todos nosotros. Vosotros sois felices juntos, y yo soy feliz sola. ¿No es esa la cuestión? Hubo una pausa, durante la cual los tres estuvieron absortos en sus propios pensamientos. Beryl se apartó de la ventana y se sentó junto a Rex, frotándose nerviosamente el anillo de casada. Después de todo, ¿por qué has venido a nuestra boda?, preguntó finalmente. Odette se lo pensó un momento. Era una buena pregunta para la que aún no tenía una respuesta clara. Al principio quería, no sé, tal vez para demostrarte algo, o a mí misma. Demostrar que había sobrevivido, que estaba bien, respondió con sinceridad. Pero luego, en la ceremonia, me di cuenta de que necesitaba cerrar ese capítulo. Verlos a los dos juntos, felices, dejar por fin atrás el pasado. ¿Y lo lograste?, preguntó Beryl en voz baja. Odette sonrió. Sí, sorprendentemente sí. ¿Y ese hombre con el que estabas? Rex empezó, pero se detuvo, como si no supiera cómo continuar. Liam, dijo Odette. Sí, estamos saliendo. Es dueño de una galería de arte. Parece un hombre decente, admitió Rex a regañadientes. Lo es, replicó Odette con sencillez. Hubo otra pausa, pero esta vez fue menos tensa. Los tres parecieron exhalar, dejando salir la tensión acumulada a lo largo de los años. ¿Y ahora qué?, preguntó Rex, rompiendo el silencio. ¿Nos olvidamos todo? No, Odette negó con la cabeza. Pero tal vez perdonar, o al menos intentar seguir adelante sin demasiada amargura. Beryl sonrió insegura. Ojalá pudiéramos. Sabes, a menudo he pensado en nuestros años de estudiantes, nuestras conversaciones hasta la madrugada, nuestros planes. Te he echado de menos, Odette. No solo como amiga, sino como brújula moral. Odette no pudo evitar una leve risita. ¿La brújula moral que ignoraste con seguridad cuando tuviste una aventura con mi marido? Beryl se sonrojó. Me lo merecía, pero lo digo en serio. Siempre has sido más fuerte, más entera que yo. Y lo has demostrado una vez más creando este increíble restaurante a partir de aquel bar abandonado. Estoy de acuerdo, dijo Rex de repente. Lo que has hecho con Ambrosía es impresionante. Tengo que admitir que no creía que fueras capaz de hacerlo. Incluso pensé que te hacía un favor manteniendo el bar en el divorcio. Está claro que te subestimé. Odette miró sorprendida a su exmarido. No había rastro de la arrogancia en su voz. Por primera vez desde que se conocían, Rex le hablaba de igual a igual, reconociendo sus logros. Gracias, dijo ella con sencillez. Hablaron durante otra media hora, no como enemigos, pero tampoco como amigos. Más bien, como personas que una vez habían compartido una relación complicada, pero que ahora solo compartían un pasado común. Cuando Rex y Beryl se marcharon por fin, Odette permaneció sentada en el silencio de su despacho durante largo rato, reflexionando sobre lo que había sucedido. Por la noche, Liam llamó. ¿Cómo estás?, preguntó con verdadera preocupación. Andrew me ha dicho que Rex y su mujer han venido a verte.
Sí, confirmó Odette. Nosotros hablamos. La primera charla real que habíamos tenido en 3 años. ¿Cómo fue? Sorprendentemente tranquila, admitió Odette. Creo que por fin hemos dejado atrás el pasado. Al menos yo lo hice. Me alegro por ti, dijo Liam con sinceridad. ¿Quieres que venga? ¿Celebrar esta pequeña liberación? Odette sonrió. Ven, acabo de abrir esa botella de vino italiano que tanto elogiaste. 1 hora más tarde, estaban sentados en la terraza de su casa, bebiendo vino y mirando las estrellas. Liam hablaba de una nueva exposición que planeaba abrir en su galería. Odette compartía ideas para ampliar Ambrosia. En un momento dado, Liam le cogió la mano. «Sabes, tengo que decirte lo mucho que te admiro». Odette estaba confusa. ¿Por qué? Por tu dignidad, por tu fortaleza, por tu capacidad de perdonar, respondió Liam con seriedad. Por cómo te comportaste en la boda, por cómo trataste a tu exmarido y a su prometida, por cómo construiste este increíble negocio a partir de las ruinas de tu antigua vida. No todo el mundo es capaz de eso. Odette sintió que la sangre le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos tan directos, sobre todo de un hombre que empezaba a significar cada vez más para ella. Gracias, dijo en voz baja. Tu apoyo significa mucho para mí. Liam le apretó suavemente la mano. Quiero estar ahí para ti, Odette. No solo como apoyo, sino como compañero, un amigo. Quizás, con el tiempo, algo más. Sé que no hace mucho que nos conocemos y que has pasado por experiencias difíciles, pero... Liam, le interrumpió Odette con suavidad. Tienes razón, no hace mucho que nos conocemos. Pero me has mostrado más respeto, comprensión y cariño en estas últimas semanas que Rex en todos los años de nuestro matrimonio. Y sí, yo también te quiero cerca. Como compañera, como amiga y quizá como algo más. Liam sonrió, sus ojos brillaban con calidez y ternura. Se inclinó hacia ella y la besó suavemente, no de forma exigente ni apasionada, sino con esa ternura especial que hablaba más que cualquier palabra. Las semanas siguientes pasaron volando. Odette estaba ocupada con su trabajo. Después de que la historia sobre la dueña de la Ambrosia, cuyo exmarido había organizado una boda en su restaurante, se difundiera por Wildwood, la popularidad del local se había disparado. Con reservas con semanas de antelación, Odette estaba pensando en ampliarlo. Su relación con Liam se desarrolló de forma natural y armoniosa. Se tomaron las cosas con calma, disfrutando de cada momento juntos. Liam apoyaba sus ideas para desarrollar el negocio. Ella le ayudaba a organizar exposiciones. No eran solo una pareja, sino verdaderos socios que se complementaban. Un día, al pasar por delante del escaparate de una librería, Odette vio a Rex y Beryl. Estaban junto a una estantería de guías turísticas, obviamente planeando un viaje. Rex decía algo, gesticulando emocionado, y Beryl reía, apretando un libro contra su pecho. Parecían felices, absortos el uno en el otro, y para su sorpresa, Odette no sintió sombra alguna de amargura o celos, solo una extraña e indiferente benevolencia, como si estuviera observando a los personajes de un libro que había leído hacía mucho tiempo. ¿Va todo bien?, preguntó Liam al darse cuenta de que se había detenido. Sí, sonrió Odette, cogiéndole del brazo. Todo va muy bien. Aquella tarde, sentada en casa, repasando los planes para la ampliación de Ambrosia, Odette se dio cuenta de repente de que por fin había encontrado el equilibrio que le faltaba desde su divorcio. Un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre el pasado y el presente, entre el dolor y el perdón. Hace 3 años, cuando su mundo se derrumbó, no podía imaginar que volvería a ser feliz, que construiría un negocio de éxito, que encontraría un hombre que la apreciaría y respetaría, que sería capaz de perdonar a quienes le hicieron daño. Pero la vida resultó ser impredecible, dándole lecciones y regalos inesperados. Una llamada interrumpió sus cavilaciones. Era Andrew. «Tengo noticias», dijo sin preámbulos. «¿Recuerdas el edificio de al lado que queríamos comprar para ampliarlo? Está en venta. El propietario está dispuesto a considerar nuestra oferta». «¡Qué maravilla!», exclamó Odette. «Lo miraré mañana». Tras la conversación, volvió a sus pensamientos. Ampliar Ambrosia había sido su sueño desde hacía mucho tiempo. Imaginaba cómo decoraría el nuevo local, qué platos añadiría a la carta, cómo complacería a sus clientes habituales. Estos planes la llenaban de energía y entusiasmo. Por la noche, llegó Liam. Cenaron en la terraza, comentando las noticias del día.
Cuando Odette le habló de la posibilidad de ampliar el restaurante, Liam se alegró sinceramente por ella. «Te mereces este éxito», dijo levantando su copa. «Por Ambrosia y su encantadora propietaria. Y por nosotros», añadió Odette, acercando su copa a la de él. Mirando a los cálidos ojos de Liam, Odette se dio cuenta de repente de lo que había comprendido en secreto durante mucho tiempo. Su verdadera venganza contra Rex y Beryl no consistía en estropear su boda ni en hacerles daño de ninguna manera. La verdadera venganza era su propia felicidad, su éxito, su capacidad de vivir su vida al máximo, sin mirar atrás a los errores del pasado. Por fin había dejado atrás el pasado y se había abierto al futuro, con todas sus posibilidades, alegrías e incluso riesgos.